Vamos a leer, hermanos, del verso 1 al 8. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer, cuando se apartare, haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, vinagre de vino ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare a Jehová no entrará a persona muerta, o no tocará a persona muerta, por su padre, ni por su madre, por su hermana, por su hermano, no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Vamos a meditar en esta hermosa tarde en el tema que le hemos titulado el nazareato. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios y le vamos a pedir que Él nos dirija a través de su Santo Espíritu. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, que para siempre vives y que para siempre es tu misericordia, tu pueblo, Señor, delante de tu presencia nuevamente comparecemos muy agradecidos porque nos regalas este gran privilegio, Señor, de alabarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre, como también estar, Señor, aquí reunidos en este tu día santo, conviviendo todos juntos, Señor, alabando tu nombre, como también, Señor, aprendiendo de esos consejos divinos que están en tu santa y bendita palabra. Te rogamos el perdón de nuestras culpas, el perdón de nuestras faltas, y para esta hora rogamos de tu bendición, rogamos de tu asistencia divina, que no sea tu siervo el que hable de sí mismo, sino que sea tu Espíritu utilizando mis labios, y que tu palabra pueda ser edificante en la mente y el corazón de cada uno de los que estamos acá congregados, y que así, bendito Dios, cada uno podamos preocuparnos por vivir siempre, Señor, apegados a esa voluntad tuya, apegados, bendito Dios, a ese compromiso que un día hicimos delante de tus ojos, al cual, pues, si lo guardamos fielmente, un día habremos de recibir esa recompensa de la vida eterna. Te rogamos, Padre bueno, pues de que tú nos bendigas en esta hora. Retira todo mal espíritu que quiera robarnos la atención a tu palabra, y que así, Señor, podamos edificarnos, podamos, Señor, llenarnos de ese conocimiento de tu verdad, y que así podamos, Señor, mejorar en nuestras vidas aquello que no está bien. Te pedimos estos favores en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Acomódense, carísimos hermanos. Vamos a meditar en esta hermosa tarde, en este tema, hermanos, el nazareato. Esto, hermanos, era algo que Dios, hermanos, estableció en el tiempo antiguo con el propósito de que para este tiempo tuviera una enseñanza muy grande, muy especial para nuestra vida. El nazareato le hemos titulado el tema, o mejor dicho, también en otras palabras, el voto del nazareo. Y pues para ir por partes vamos a conocer un poquito de la raíz que tiene esta palabra. La palabra, hermanos, nazareo
viene de la raíz hebrea que significa, o que mejor dicho, raíz hebrea Nazir, que quiere decir o significa separado para el servicio de Dios. Eso significa Nazir, ¿verdad? Del hebreo Nazir, ¿verdad? Que en nuestro lenguaje nazareo significa separado para el servicio a Dios. Aquí en la lectura que hemos considerado, hermanos, dice ahí que cuando un hombre o una mujer se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse, esa palabra dedicarse, hermanos, también en esta viene del hebreo, hermanos, viene del hebreo palá, que quiere decir, hermanos, o significa apartarse o estar más cerca de Dios. Vea usted, nazareo del hebreo nazir, que significa separado para el servicio de Dios. Y aquí dice la escritura que cuando un hombre o una mujer, hermanos, hiciere voto de nazareo, o sea, hiciere voto, en otras palabras, de separarse, hermanos, o de consagrarse exclusivamente para el servicio de ¿quién, hermanos? De nuestro Dios. Para dedicarse, del hebreo le decía palá, que quiere decir, hermanos, estar más cerca de nuestro Dios. Aquí, hermanos, la escritura en la lectura que hemos leído, hermanos, señala algunas de las prohibiciones o algunas de las cosas que esta persona, hermanos, que hacía este tipo de voto, hermanos, tenía que abstenerse, ya no tenía que hacerlas. Y ahí dice, por ejemplo, hermanos, dice el verso número 3, se abstendrá, dice, de vino, se abstendrá, dice ahí, hermanos, además de eso, de sidra y de toda, hermanos, de todo licor, ¿verdad? Ahí dice vinagre de vino, ni vinagre de sidra, no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo esto, hermanos, en el tiempo antiguo, en el tiempo cuando esto se hacía ya en la nación de Israel, hermanos, se tomaba de una forma literal, de una manera, hermanos, así, tal y como parecía aquí, tal y como dictaba, hermanos, las restricciones que Dios dictaba. Pero, hermanos, como el apóstol Pablo dice, hermanos, en Romanos 15:4, todas las cosas que antes fueron escritas, dice, para nuestra enseñanza fueron, dice, escritas de tal manera, hermanos, que cada uno de esos elementos o de esas prohibiciones que Dios, hermanos, asignaba a la persona que hacía voto de nazareo, hermanos, todas esas prohibiciones, hermanos, tenían un significado, o mejor dicho, hermanos, tienen un significado espiritual para cada uno de nosotros, que un día hicimos un compromiso ¿con quién? Con nuestro Dios, un compromiso, un pacto con nuestro Dios. Y aquí dice la palabra de Dios, hermanos, todo el tiempo de su nazareato, dice, de todo lo que se hace de vid de vino, desde los granillos hasta el ollejo, dice, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, dice que aquí la palabra no iba a pasar navaja sobre ¿qué dice, hermanos? Sobre su cabeza. Iba a ser un hombre, una persona, ¿verdad? Que iba a andar siempre con su cabello largo, con su cabello largo. Aquí dice, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su nazareato. O sea, hermano, el que se consagraba o el que hacía este voto, hermanos, lo podía hacer por un tiempo determinado, por el tiempo que él creía conveniente, y luego pues volver a su vida normal, a su vida cotidiana, ¿verdad? Dice, por eso es que dice aquí, todo el tiempo de su nazareato, o sea, durante el tiempo que él eligiera, hermanos, apartarse exclusivamente para el servicio de Dios, o apartarse para estar más cerca de nuestro Dios. Y dice ahí el verso número 6, todo el tiempo que se apartare a Jehová
no tocará persona muerta. Mire usted, hermano, dice que no podía tocar nada muerto. Aquí dice, no tocará a persona muerta. Y dice, ni que fuera su padre, ni que fuera su madre, ni que fuera hermano, ningún pariente suyo, por muy cercano que fuera de él, hermanos. Dice que no tenía que contaminarse tocando el cuerpo de ellos muertos. Imagínense, hermanos, qué restricciones más, hermanos, más grandes las que nuestro Dios, hermanos, estableció para con ese grupo de personas que, hermanos, hacían ese voto de nazareato. ¿Qué decíamos que significaba, hermanos, nazareato? Era una persona que se consagraba para servir exclusivamente ¿a quién? A Dios. Era una persona, hermanos, que se dedicaba para estar más cerca de quién, más cerca de nuestro Dios. Durante esta persona estaba, hermanos, en ese, digamos, en ese periodo de nazareato. Aquí dice, no podía beber ningún tipo de bebida que procedía de ¿qué dice, hermano? ¿De qué? De la uva. Además de eso, no se podía, ¿el qué dice, hermanos? Cortar su cabello. Y por consiguiente, como aspecto número 3 dice, no podía, hermanos, tocar ningún cuerpo muerto. Ni que fuera, hermano, de la persona más allegada a él, como puede ser, hermano, su padre, su madre, y si era casado, porque también, hermanos, el nazareato no le prohibía el casarse, no le prohibía el casarse. Entonces, pero cuando se moría uno de sus seres queridos, ¿qué pasaba? No podía allegarse a ellos, no podía a tocarlos. No podía, hermanos. Era una situación bastante difícil, mas sin embargo, hermanos, habían personas dentro del pueblo de Israel que, hermanos, aceptaban ese reto, hermanos, aceptaban ese compromiso. Esto no era algo, hermanos, que por imposición de Dios se daba. Esto era algo, hermanos, que surgía de voluntad propia, de aquella persona que quería como que estar, hermanos, más consagrada a Dios, de aquella persona que quería estar más cerca de Dios. Solamente tenía que hacer un voto, y ese voto se llamaba el voto de nazareato, y esta persona quedaba ligado a todo este tipo de restricciones. Si lo quebrantaba, hermanos, entonces sí, hermanos, quedaba expuesto, ¿verdad?, a recibir el castigo de nuestro Dios. Ahí dice, por su hermano o su hermana no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato, dice, será, ¿qué dice ahí, hermanos? Santo a Jehová. En la escritura, hermanos, en la escritura, se nos menciona de algunos hombres que hicieron este voto. Por ejemplo, en la palabra de Dios aparece, hermanos, el caso de Sansón, ¿verdad? Este hombre que la escritura dice, hermanos, quiero que revisemos ahí en Jueces capítulo 13, el verso número del 3 al 5. Jueces 13, del 3 al 5. Y se va a dar cuenta aquí cómo la escritura, hermanos, nos narra brevemente, así, hermanos, la historia de este personaje, que cada uno de nosotros, hermanos, los que nos hemos criado en la iglesia, y pues los que tenemos tiempo de estudiar la escritura, conocemos esta historia perfectamente. Pero dice el verso número 3 de Jueces 13, dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás, ¿el qué dice? Un hijo. Ahora pues, dice aquí, hermanos, ahora pues, mira que ahora no bebas, ¿qué dice, hermanos? No bebas vino, ni bebas sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, dice ahí, hermanos, y no subirá navaja sobre, ¿qué dice, hermanos? Sobre su cabeza,
porque aquel niño, dice, será, ¿el qué dice ahí, hermanos? Nazareo. ¿Qué significa nazareo? De la raíz hebrea, nazir, que significa, hermanos, consagrado ¿a qué, hermanos? Al servicio a Dios. Aquel niño será un niño consagrado a Dios. ¿Desde cuándo, dice ahí, hermanos? Desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, dice ahí, hermanos. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de ¿quiénes, hermanos? De los filisteos. Aquí se nos narra este caso de Sansón. Ese hombre fuerte, ese hombre, hermanos, vigoroso, ¿verdad? Que en realidad, hermanos, sí puso en gran pánico ¿a quiénes? A los filisteos, porque no había quien lo podía enfrentar, hermanos. Pues el poder de Dios estaba sobre quién, hermanos, sobre él, y Dios lo había consagrado para que fuera una defensa de su pueblo Israel. Pero dice aquí la palabra, hermanos, que a la mujer Dios le dice: no bebas vino, ni sidra, ni cualquier cosa impura, porque el niño, dice, que van a nacer será, ¿el qué dice? Nazareo, o en otras palabras, será dedicado a Dios. O sea, será exclusivo para que sirva a Dios. No pasará navaja sobre, ¿qué dice? Sobre su cabeza. Y ahí está, hermano. Y ahí está. No pasará navaja sobre su cabeza, porque es nazareo. Y un detalle bien importante que tenemos que comprender, hermanos, que nazareo no tiene nada que ver con ese término que nosotros, nazareno, ¿verdad? Nazareno es una cosa y nazareo es otra. Nazareo era la persona que hacía voto de consagración ¿a quién? A Dios. Y el nazareno era persona que, hermanos, que había nacido en Nazaret, o que había vivido ¿a dónde? En la ciudad de Nazaret. Como por ejemplo Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo era ¿el qué, hermano? Nazareno. ¿Por qué? Porque se había creado en esa ciudad y le llamaban el Nazareno, pero no es lo mismo que nazareo, que es lo que hoy estamos tratando. Así que, hermanos, se menciona este caso de Sansón. Solamente menciono este dato de Sansón y después vamos a tocar otros aspectos de él. Pero también en la escritura se lo menciona del otro personaje, hermanos, llamado Samuel. Samuel fue otro hombre, hermanos, que fue consagrado a Dios. ¿Y quién fue la que deseó, hermanos, que ese hombre, Samuel, fuese consagrado a Dios, hermanos? ¿Quién fue? A Ana, su madre. Vean lo que dice ahí primero de Samuel, hermanos, capítulo número 1. Y vamos a ir dando estos datos y poco a poco nos vamos a ir metiendo, hermanos, en el tema. Y nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, de la gran enseñanza que podemos rescatar para nuestra vida espiritual. Hermanos, para cada uno de nosotros que hemos hecho ese voto delante de nuestro Dios, hermanos, y el cuidado que debemos de tener, hermanos, de velar por no contaminarnos por nada de lo que en este mundo hay, porque somos pueblo santo, apartado ¿para quién, hermanos? Apartado para Dios, apartado para el servicio a Dios, apartado, hermanos, para estar más cerca de nuestro Dios. Dice ahí, hermanos, le decía primero de Samuel, capítulo número 1, y está ahí, hermanos, el versículo número 21 y 22, dice ahí, hermanos: después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar a Jehová el sacrificio acostumbrado. ¿Y qué más dice, hermano? Y su voto. Y dice el 22: mas Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea, ¿qué dice ahí, hermano? Hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí. Dice, ¿para cuánto tiempo, hermano? Para siempre. Aunque la escritura no dice, hermano, que este hombre era nazareo, hermano, pero por lo que aquí dice la escritura, que fue un hombre dedicado ¿a quién? Dedicado a Dios, hermanos, se cataloga como nazareo, Samuel. Porque, hermanos, nomás dice, pasó el destete de él, hermanos, la madre lo llevó ¿a dónde?
¿A dónde lo llevó, hermano? Al templo. Y allí estuvo durante todos los días de ¿qué, hermanos? Allí estuvo durante todos los días de su vida. No se apartó de la casa de Jehová. Allí estuvo sirviendo ¿a quién? A nuestro Dios, hermanos. Y la palabra dice, hermanos, que desarrolló ¿cuántos papeles, hermanos? Samuel, ¿cuántos? Como rey, como sacerdote, como juez y como ¿qué más? Como profeta. Mira, hermano, un hombre consagrado totalmente ¿a quién? A Dios. Y hermanos, también estos son los dos registros que encontramos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se nos menciona uno. ¿Quién es el que nos menciona en el Nuevo Testamento? Hay uno, ¿verdad? Juan el Bautista fue otro nazareo que tenía voto de consagración ¿a quién, hermanos? A Dios, dedicado a servir a nuestro Dios. Lucas capítulo 1, el verso número 14. 1, 14 al 17. Lucas 1, 14 al 17. Y dice ahí la palabra del Señor. Solo le pido a Dios que Él me ayude para poderme dar a entender a cada uno de ustedes, hermanos, y que de este mensaje podamos nosotros edificarnos y llenarnos en nuestro corazón y preocuparnos por, hermanos, mantenernos siempre bien delante de sus ojos, haciendo la voluntad de Él. No pretendo, hermanos, cansarlos, pretendo, hermanos, el propósito es edificarlos. Dice aquí Lucas 1, el verso 14. Dice, y tendrá gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de ¿qué dice, hermano? Esto le está diciendo Dios ¿a quién? O el ángel ¿a quién? ¿A quién se lo está diciendo? A Zacarías, ¿verdad? Se lo está diciendo a Zacarías. Dice ahí, hermano. Y dice, porque será grande delante de Dios. Y no beberá, ¿el qué dice, hermanos? No beberá ni vino, ni qué más, ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún ¿desde cuándo? Desde el seno de su madre. Y el 16, y a muchos de los hijos de Israel convertirá ¿a quién, hermanos? Convertirá al Señor, Dios de ellos. Porque Él irá delante de Él con el espíritu de ¿qué dice, hermanos? De poder de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo, ¿qué dice, hermanos? Un pueblo apercibido. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, cómo aquellos hombres que, digamos, hermanos, que fueron, o mejor dicho, que hicieron uso de este voto, hermanos, del nazareato, hermanos, se ve, hermanos, como ellos, ¿verdad? Sí, a cada uno se le hacía ver, hermanos, las restricciones que tenían que cuidar de no hacerlas, de no, hermanos, digamos, practicarlas. ¿Por qué, hermanos? Porque la persona que hacía ese voto de nazareato, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, era una persona, hermanos, que en realidad se separaba absolutamente de todo lo que podía contaminarle. Se separaba de todo lo que podía contaminarle, dedicándose exclusivamente al servicio de Dios. Y por eso es que Dios ponía, hermanos, sus condiciones. Por eso es que Dios ponía las obligaciones que estos hombres o todos aquellos que hacían uso de ese voto, hermanos, tenían que cumplir. Y, hermanos, como lo mencionábamos al principio, ¿verdad? Hermanos, yo he sacado, hermanos, que esas, digámoslo así, esas condiciones y obligaciones o restricciones que Dios ponía, hermanos, estaban clasificadas en 3 partes. Y esto es importante para nosotros, hermanos, considerarlo, porque cada uno de nosotros hemos sido dedicados a Dios, hermanos, y hemos sido llamados a estar cerca de Dios.
todos, hermanos, estamos bajo el voto, ahora ya en este tiempo, hermanos, en un sentido espiritual, estamos bajo un voto de nazareato, en un voto de nazareato. Y esto va, hermanos, desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor. Quiero invitarle, hermanos, a que leamos, por favor, allí lo escrito por el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Y dice allí, hermanos, el versículo número 10. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme, el que dice ahí, hermanos, vuestra vocación. ¿Y qué más dice? Y elección, porque siendo estas cosas, dice, no caeréis, ¿el qué, hermanos? No caeréis jamás. Dice, hacer firme, ¿el qué dice? Vuestra vocación y elección. O sea, en otras palabras, hacer firme ese llamado, ese compromiso que un día, hermano, usted y yo adquirimos delante de ¿quién, hermanos? Delante de nuestro Dios. Retroceda, por favor, hermanos, primera de Pedro, allí en el capítulo número 1, y vea usted cómo dice ahí, hermanos, en el verso número el 13 en adelante. Dice ahí, mire, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. ¿Y qué más dice, hermanos? Con templanza, esperad perfectamente la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os sea manifiesto. Y dice el 14, ¿está leyendo conmigo, hermanos? Dice, como hijos obedientes, no conformándoos, dice, ¿con qué, hermanos? Con los deseos que antes teníais, estando en qué, hermanos, en vuestra ignorancia. A partir del momento que usted y yo nos entregamos al Señor, hermanos, y hicimos ese compromiso con Él, usted y yo, hermanos, renunciamos a la vida contaminada que llevábamos y nos propusimos, hermanos, llevar una vida como. Una vida como, hermanos, una vida santa, una vida apartada de qué, hermanos, de todo lo que nos pueda contaminar en nuestra vida espiritual, de todo lo que nos pueda contaminar en nuestro ser. Entonces nos apartamos y dice el 14, como hijos obedientes, no os conformándoos con los deseos que cuando teníais, dice ahí, hermanos, que antes teníais en vuestra ignorancia. El verso 15, sino como aquel que os ha llamado, dice, es santo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Sed también vosotros santos. Y dice ahí, hermanos, ¿cuándo? ¿Cómo, hermanos? Sed vosotros también santos, dice, ¿cómo? En toda vuestra, ¿qué dice? En toda vuestra manera de vivir. O sea, oiga, hermanos, que no exceptúa absolutamente ¿qué? No exceptúa absolutamente nada. Dice él, en toda vuestra manera de vivir. Y dice más. Y dice ahí, hermanos, en toda vuestra manera de vivir, dice, porque escrito está, dice el 16. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Sed santo porque yo soy. Les decía anteriormente, hermanos, que el voto del nazareato, las personas lo hacían de una manera voluntaria, ¿verdad? O sea, dentro de todo el pueblo, hermanos, no todos entraban a ese digamos, a ese compromiso. ¿Por qué, hermanos? Porque no era fácil. ¿O creen ustedes que eran fácil, hermano? No pueden beber nada de que los contamina. No pueden beber ni pueden comer nada que les contamine. Vino ni sidra ni nada de la uva. No, dice, no pueden comer nada. Y eso era algo extremadamente, hermanos, que en la cultura hebrea era bastante, ¿qué, hermano? Utilizado. El vino era algo, hermano, era tan común, hermanos, como una bebida cotidiana de los hebreos, ¿verdad? Como ahora en este tiempo, ¿verdad? Nosotros pues acostumbramos, ¿verdad? Bueno, yo me fijo que la Coca-Cola es a la que muchos les gusta y ahí se ve, pues no hay día, hermano, en que usted y yo no veamos personas que van para su casa a la hora de almuerzo con sus 3 litros de gaseosa. ¿No es cierto, hermano?
son bebidas, hermanos, tradicionales, digamos, comunes, que digamos, a veces no hacerlo, hermanos, como que, digamos, es algo ya como que prácticamente, hermanos, salirnos de nuestro entorno, salirnos de nuestra sociedad. Entonces, tomar vino en aquel tiempo era algo tan, hermanos, común, en más del fruto de la vid, del fruto de la uva. Entonces, no todos accedían a ello. Entonces, el Señor lo dejaba voluntariamente. El que quiera hacer voto de consagración a Dios, el que quiera hacer voto para dedicarse a estar más cerca de Dios, solamente tiene que abstenerse de esto. Solamente tiene que hacer aquello y ya. Pero en la Escritura no se menciona que fueron cienes, que fueron miles, que fueron... ¿Verdad que no, hermano? Son contaditos los casos de personas, de hombres que aceptaron el ¿qué, hermanos? ¿Y por qué será eso, hermanos? Porque a la mayoría de nosotros, quizá a la mayoría de los humanos, hermanos, a partir del momento que el hombre pecó, hermano, fue más inclinado hacia ¿qué? Hacia lo malo. Y no le gusta lo bueno. Lo bueno, como cuesta, hermano, no quiere el hombre someterse, esforzarse, sacrificarse. Pero, hermanos, ahora, en este tiempo de la gracia, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y que hemos aceptado el llamado de Dios, hermano, para hacer la voluntad de Él, no es cuestión de que si queremos, ok, o no queremos. Es responsabilidad nuestra cuidarnos de ¿qué? De toda contaminación. Es responsabilidad nuestra, hermano, cuidarnos o procurar cada día estar como, hermanos, como el salmista David decía, ¿verdad? ¿Cómo decía el salmista David, hermanos? Decía el salmista David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios altísimo, del Dios de mi salvación. Y decía él: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Decía él. Y él decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta es la que voy a buscar, que esté yo, dice, ¿cómo, hermanos? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de ¿qué, hermano? De mi vida. ¿Para qué decía él? Para inquirir, hermano, y para contemplar la hermosura de ¿qué, hermanos? La hermosura de Jehová. Entonces, hermanos, en realidad ese debe ser un deseo de que debe haber en nosotros. No es cuestión que si queremos, porque si nosotros, hermanos, optamos por no querer, hermanos, déjeme decirle que alejarnos de Dios, o como descuidarnos un poquito del compromiso que hemos adquirido con Dios, hermano, eso, hermanos, ¿cómo podría decirles ahí, hermanos? Nos expone, vamos a decir así. ¿Nos expone a qué, hermano? Nos expone a contaminarnos. Nos expone a contaminar. Y vuelvo ahí al caso. ¿Cuál es el primer ejemplo que le citaba del hombre que hizo voto de nazareato, hermanos? ¿Cuál es el primer ejemplo? Sansón. Vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a Sansón, hermano. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a Sansón? Él había hecho voto de ¿qué, hermano? De consagración. No, bueno, Dios dijo, ¿verdad? Este va a ser nazareo. ¿Le habrán dicho los padres o no le habrán dicho los padres, hermano? ¿Le habrán dicho o no le habrán dicho? ¿Qué dice? Le dijeron, hermano. Le dijeron. Pero vea usted todas las deficiencias que tuvo. ¿Quién? Que tuvo Sansón. Y eso lo metió en graves, pero graves ¿qué, hermano? Problemas, hasta el grado de llevarlo a ¿qué, hermanos? Cautivo, ciego y por último morir. Usted conoce la historia mejor que su servidor. Dice que Sansón, hermano, no fue muy obediente al llamado, a ese voto de consagración que tenía. ¿Con quién, hermanos? Con nuestro Dios. Ahí dice, hermanos, la historia, ¿verdad? De que a Sansón le gustaban las mujeres que... Las mujeres filisteas, y partiendo de ahí ya era el ¿qué, hermanos? Eso ya era malo, ¿verdad que sí, hermano? Ya era una falta ante Dios, ¿verdad? En otras palabras, para nuestro tiempo, le gustaban las mujeres del mundo, pues, ¿verdad? Además de ello, dice que Sansón, hermanos, fue a sacar miel ¿de dónde, hermano?
¿De dónde fue a sacar miel, hermanos? Vamos a ver, ¿de dónde fue a sacar miel Sansón, hermano? ¿Ah? ¿De dónde fue, hermano? ¿Ah? ¿De dónde fue a sacar miel Sansón? De un cadáver, hermanos. Fue a sacar miel de un cadáver. ¿Y cuál era la restricción que tenían los que hacían votos de nazareato, hermano? No pueden tocar, no se pueden contaminar tocando el qué, tocando muertos, se contaminan. Y decía, ni que fuera su mamá, ni que fuera su papá, ni que fuera su hermano, ni que fuera su novio, ni que fuera su novia, lo que fuera, por muy apegado que fuera él, no puede allegarse a un cadáver, ni mucho menos el que ya lo fuera a tocar. Y no digamos un animal, ¿verdad? Y le dio de comer a su papá y a su mamá. Imagínense todavía el colmo de eso. No solo sacó, lo tocó, hermano. Ya imagina ustedes el animal ya, hermanos, en un estado de qué, de qué, hermanos. Ya estaba seco. Ya estaba seco y ahí habían hecho digamos, el enjambre, las abejas, y ahí y allí Sansón, hermanos, sacó la miel. Y dice que la llevó a quién, dice, la llevó a sus padres para que comieran. Pero mire, ¿creen ustedes que de por gusto no les dijo? Porque dice ahí en la escritura, hermano, usted lee Jueces 14, del 9 al 10, dice que no les dijo que ¿De dónde la había sacado? no les dijo de dónde la había sacado, no les dijo nada. ¿Por qué no les dijo? Porque ya los padres sabían que Sansón no podía tocar cosa inmunda, animales muertos o personas muertas, no podía exponerse a ello. Además de eso, la Biblia dice que fue a Gaza, a la tierra de los filisteos, y se acostó con una muy buena mujer, ¿verdad? ¿Cuál era la profesión de esta mujer, hermano? Dice que era ramera, imagínese usted. Dice que era una ramera, era prostituta. Y bueno, además de eso, hermanos, este hombre reveló ¿el qué? Su secreto. Pero eso viene consecuentemente a la desobediencia, ¿a qué, hermanos? Consecuentemente a la desobediencia de Dios. Y aquella mujer dice que ¿cuántos intentos hizo, hermanos, por convencerlo? Tres intentos hizo. Y aquella mujer, ya veo que no me amas, le dijo, ¿verdad? ¿Por qué sí? Ya veo que no me amas, porque ya me has engañado 3 veces y no me has declarado el secreto en qué consiste tu grande fuerza, ¿verdad? No me amas. Y dice que hasta lloraba la mujer. Y entonces Sansón, hermano, ya cegado, hermano, porque la desobediencia a las restricciones que Dios pone, hermanos, para que nosotros nos mantengamos ¿en qué? En pureza, en santificación, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Nos ciegan. ¿Verdad que nos ciegan o no nos ciegan, hermano? Nos ciegan de tal manera que cuando menos sentimos, estamos diciendo o haciendo cosas que no debemos hacer, decir, ni qué, hermano, ni practicar. Imagínese usted, Sansón, mire, yo soy nazareno, le dijo, yo soy nazareo. Sobre mi cabeza jamás ha pasado el que dice navaja. Si usted me corta el que dice las querejas de mi cabello, entonces seré como un hombre común, mi cuerpo se debilitará y entonces van a poder hacer conmigo lo que quieran. Y la mujer dice que lo empezó a ¿qué, hermano? Acariciar hasta que en sus piernas, y hasta qué, hasta que lo durmió. Y después viene la mujer, ¿verdad? Con la tijerita y empezó a tijerearle toda. ¿Qué, hermanos? Lo dejó peloncito. Y cabal, en un momento, hermanos, llegaron los filisteos. Y Sansón, los filisteos contra ti. Y él pensó poderse librar como lo había hecho las otras veces. Pero ¿qué pasó, hermanos? Ya no tenía fuerza. Ya no tenía fuerza. Dios lo había abandonado. Ya Dios lo había abandonado. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo arrestaron, le sacaron los ojos, lo llevaron ¿a dónde? Lo encadenaron y lo llevaron ¿a dónde?
Lo llamaron a trabajar y dice que lo pusieron en la plaza, ¿verdad? Y allí, hermano, la gente, ¿qué hacía de él, hermano? Se burlaba de él, hacía mofa de él. Se hacía mofa. Imagina aquel hombre fuerte, aquel hombre vigoroso, hermano, que dicen que con la quijada de un asno, hermano, ¿qué hacía él? Mataba a 500 y con las colas de unas, ¿qué, hermanos? De una zorra, hermano, ¿el qué? Incendió todos los trigales de los filisteos. Vea usted. Pero ya un hombre, hermano, desprotegido. ¿De quién, hermano? De Dios. ¿A consecuencia de qué? De la desobediencia. A consecuencia, hermano, ¿de qué? De quebrantar. ¿El qué? De quebrantar el voto. El voto que sobre él estaba. ¿Cuál era el voto de él, hermanos? Consagrado al servicio de quién. Consagrado para estar más cerca de quién. Consagrado para estar más cerca de Dios. Miren lo que pasó. Todos se burlaban de él, le sacaron los ojos. Y al final, pues, ¿verdad? Dios le dio la última oportunidad. Pero imagínese usted. Entonces, el consejo dice aquí el apóstol Pedro: sino que como aquel que os ha llamado es santo, también vosotros sed, como dice, hermanos, santo en toda vuestra conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy, dice, santo. Ese es el llamado de Dios. Nosotros hemos sido llamados de Dios y hemos adquirido un compromiso, hermano. El compromiso de estar exclusivos para quién. Exclusivos para Él, para el servicio de Él. Exclusivos para qué, hermano. Para estar cerca de quién. De Él. Y en ningún momento, hermanos, distanciarnos. En ningún momento, hermanos, alejarnos. Entonces, hermanos, es bien importante retomar las palabras que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Allí en la segunda carta que leíamos. Segunda carta 1:10, por lo cual, hermanos, dice allí: procurad tanto más de hacer firme, ¿qué dice, hermano? Vuestra vocación. Y aquel versículo que está más abajito, hermanos, de 1 de Pedro 1, ahí donde leíamos, dice: sabiendo que fuisteis, ¿qué dice, hermano Sebastián? Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de, ¿qué dice, hermano? De vivir, no con, ¿qué dice, hermanos? No con cosas corruptibles como oro, plata, o qué más dice, hermanos, o piedras preciosas, sino dice que fuiste redimido, fuiste santificados. ¿Por qué, hermanos? Por la sangre de ¿qué, hermanos? De Cristo, como el de un cordero, que ¿qué dice, hermanos? Sin mancha y sin contaminación, hermanos. ¿Y para qué, hermanos? ¿Para qué eso? Para que seamos como, para que seamos santos, para que seamos exclusivos de quién. Exclusivos exclusivos para el servicio de Dios, exclusivos para Él, para ninguna otra cosa. Les decía, hermanos, que el voto del nazareato tenía sus restricciones, y estas restricciones, hermanos, se dividían en tres partes. Las tres partes, hermanos, son: primero, una dieta especial, ¿verdad? Allí lo leíamos en el verso 3 de la lectura en la cual considerábamos. No podían tomar alcohol ni nada que fuera del fruto de ¿qué, hermanos? De la uva. Esto indica, hermanos, para nuestro tiempo, el cuidado de nuestra vida espiritual. Leamos lo que dice Lucas, hermanos, capítulo número 21, el verso número 34. Dice ahí, hermanos, eso, hermanos, aquella dieta que enteramente era algo literal, hermano, para nuestro tiempo, hermanos, tiene una implicación espiritual, tiene una aplicación espiritual. Indica para nuestro tiempo el cuidado de nuestra vida espiritual, hermano. Lucas capítulo número 21 le decía, el verso número 34, dice así: y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de ¿qué, hermanos? De glotonerías. ¿De qué más dice ahí, hermanos? De embriaguez. ¿Y de qué más dice, hermanos? Y de los afanes de esta vida. 3 puntos señala Jesús aquí. ¿Cuáles son los puntos que señala Jesús, hermano? La glotonería. ¿Qué es la glotonería, hermanos? Comer desmedidamente. ¿Verdad que sí, hermano? Comer desmedidamente. O sea,
Comer todo lo que se nos ponga. Si le ponen tunco, coma. Si le ponen garrobo, coma. Si ponen el qué, hermano, ostras, coma. Si coma cuzuco, si le ponen cuzuco, coma. Y se le ponen el qué, hermanos, camarones, coma. Y lo que sea, pongan. No, dice el Señor Jesús. No os embriaguéis, dice, ¿con qué dice, hermanos? O mejor vuelvo a releer, dice ahí, hermanos, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de qué, llenos de qué. Por eso es que el pueblo de Dios tiene una dieta, ¿qué, hermanos? Una dieta alimenticia. ¿Verdad que no podemos comer de todo, hermanos? ¿O sí? ¿Podemos o no podemos comer? ¿Podemos o no podemos comer de todo? No. ¿Cómo va a creer que si Dios, hermanos, nos ha apartado, verdad? O sea, si en el mundo nosotros comíamos de lo que queríamos porque no sabíamos, hermanos, que Dios prohibía, que no podíamos comer de todo, ¿verdad? Pero ya ahora en este tiempo, hermano, ya ahora en este tiempo usted dice, no, ya no puedo, ya no puedo echar mano de esto. Aunque muy bueno nos parezca aquella vianda, aunque muy sabrosa nos parezca aquel platillo, pero no podemos comer, ¿verdad? No podemos, no dice, no se carguen vuestros corazones de glotonería, la embriaguez. ¿Y cuál es el otro aspecto? Los afanes de esta vida. ¿Por qué es importante esto para nuestra vida espiritual, hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué es importante? Porque en realidad la palabra dice, hermanos, a través del apóstol Pablo, ¿verdad? 1 Corintios 3 dice, o no sabéis vosotros, o ignoráis, dice, que vosotros sois el templo de ¿qué dice, hermanos? ¿El templo de qué dice? De Dios. Y que no sois el ¿qué dice, hermanos? Y que no sois vuestro, ¿verdad? Somos el templo de ¿quién? Y por lo tanto, ¿debemos de qué? Debemos de cuidarlo. No en glotonerías, no en embriaguez, no en ¿qué dice? En los afanes. Miren que hasta los afanes de la vida. Y oiga, mire, qué importante. El nazareato del hebreo, ¿qué decíamos? ¿No lo copiaron? ¿Del hebreo qué, hermanos? Nazir, que quiere decir dedicado a Dios. Y la palabra dedicada del hebreo, ¿cómo les decía? No, dedicado del hebreo palá, que quiere decir, hermanos, persona que se consagra a estar más cerca de Dios, de los afanes de esta vida. ¿No es cierto que los afanes de esta vida a veces nos distancian de Dios, hermano? Ahí dice Jesús por eso, no os carguéis de ¿qué dice? De los afanes de esta vida, porque eso nos distancia de Dios y nosotros no podemos estar lejos de Dios, hermano. No podemos estar lejos de Dios. Si nos alejamos de Dios, nos exponemos ¿a qué? A contaminarnos. Ahora, eso no quiere decir, entonces, hermano, entonces quiere decir que tenemos que estar todo el tiempo aquí, hermano, en la casa de oración. ¿Verdad que no, hermanos? No. Significa esto que, hermanos, usted y yo debemos de andar todo el tiempo, en nuestra mente, en todo nuestro trajinar diario. Debemos de andar, hermanos, meditando de que no estamos ¿para qué, hermano? Para satisfacer los deseos de ¿qué? De nuestra carne, sino que estamos solamente, así como Jesús dijo, ¿verdad? Cuando María lo andaba buscando y José, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice que se les había perdido, ¿verdad, hermanos? Dice que las había perdido y 3 días y no lo hallaban. Y cuando lo encuentran, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto, verdad? ¿Y por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado y recontrabuscado y tú tranquilo. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Oiga, ¿no es eso a lo cual usted y yo estamos llamados, hermano? ¿O no es cierto? A estar en los negocios ¿de quién? De Dios. Aunque estamos moviéndonos en un mundo en el cual trabajamos, en el cual hacemos infinidad de obras materiales, hermano. Sin embargo, ¿qué pasa? No aptos para hacer cosas que vengan ¿a qué?
a desagradar a Dios o a distanciarnos más de Dios. Entonces ahí va la primera parte. La dieta especial que se le asignaba al voto de nazareato para nuestro tiempo se aplica, hermanos, a la abstención de todo ello, ¿verdad? De todo lo que nos pueda, hermanos, contaminar. Dice la apariencia física en la otra parte. Dice que no se podían cortar el ¿qué, hermanos? El cabello. Esta era una marca externa, o sea, que se miraba así, ¿verdad? A simple vista veían a un barbudo y un cabello largo, hermano, y decían, este es nazareo, este tiene voto de nazareato. No se cortaba la barba, nada. Ahí andaba, ¿el qué, hermanos? ¿Verdad? Con el cabello largo. Y dice, era una marca externa que indicaba que esta persona estaba apartada para Dios, ¿verdad? El cristiano tiene marcas de su conducta que lo diferencian de las demás personas. La forma de hablar, la forma como, ¿el qué, hermanos? La forma como, ¿qué, hermanos? La forma como miramos, la manera de hablar, la manera de cómo miramos, la manera de qué, hermanos, cómo actuamos. Y además de eso, hermano, la manera de cómo interpretamos las cosas que escuchamos, hermanos. Eso nos dice, hermanos, qué tipo de personas somos. Entonces, la apariencia física, todo, hermanos, usted y yo lo reflejamos a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta. Y dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, hermanos, capítulo número 4 y el versículo número 12. Quiero terminar, hermanos, el estudio y el tiempo se me está yendo. 1 Timoteo 4:12 dice así. Dice, hermanos, ninguno tenga en poco tu juventud. Así dice, pero sé ejemplo de los fieles en palabra. ¿En qué más dice, hermano? En conversación, en conducta, en caridad, en espíritu, en fe. ¿En qué más dice? Y en pureza. ¿Cómo miramos? Hermanos, en realidad, un cristiano, ¿verdad? Imagínense nuestra mirada, que por nuestra mirada nos delaten y nos digan, pero qué carnal es usted, ¿verdad? Porque con nuestra mirada podemos decir el qué, hermanos. Podemos decir mucho, ¿verdad que sí? Cuando nosotros, por ejemplo, para el caso del sexo opuesto, que nosotros veamos a una mujer con nuestra mirada, podemos dar el qué, hermano, un mensaje, ¿verdad que sí? Y vea usted, si usted y yo no andamos el qué, hermanos, concentrados en lo que somos, peligroso, ¿verdad? Miramos a una muchacha que en su apariencia es como, hermanos, bonita, y peligroso la vemos y hasta le hacemos así, ¿verdad? Movemos la ceja. Y peligroso, hermano, y se nos va el qué, la mirada. Y decía un hombre, Dios me perdone, decía él, Dios me perdone, porque cuando andaba en el mundo, decía, me ponía abajo de las gradas, decía, allá en los centros comerciales para verle las piernas a las mujeres, decía, fíjese, Dios me perdone por eso, pero hoy ya no lo hago, decía él, imagínense. Pero la verdad es que si un cristiano, hermanos, que no reconozca en realidad que está apartado exclusivamente para hacer la voluntad de Dios, hermano, puede mirar de una manera, ¿el qué? Codiciosa, ¿o no es cierto? Puede mirar de una manera, ¿cómo? Impura, que incluso hasta el sexo opuesto se puede sentir como avergonzado, incómodo, ¿verdad? Avergonzado e incómodo. Bueno, voy a pasar a la otra parte. Y sus asociaciones o relaciones sociales no van a tocar el cuerpo, no van a tener contacto con los muertos, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? No van a tener contacto con los muertos. Esto para nuestro tiempo, hermanos, sí, puede simbolizar la inmundicia, la contaminación, la corrupción, hermanos, ¿verdad? Que puede haber en el mundo, ¿verdad? La contaminación que hay en el mundo. Y hay mucho que puedo seguir señalando respecto a esto, hermanos, ¿verdad? Respecto a esto. Pero, hermanos, quiero tocar esta última parte. ¿Qué pasaba cuando el nazareo, hermanos,
de manera inconsciente se contaminaba, porque ahí lo dice. Vean lo que dice Números 6:14. Vean lo que dice ahí Números 6:14. Y es que, hermano, y eso nos pasa a nosotros, nos puede pasar a nosotros. Y por eso quiero tocar esto, porque en realidad, hermanos, nos puede pasar a nosotros, porque estamos expuestos en este mundo tan lleno de contaminación, ¿verdad? Dice Números 6:14. Dice ahí, hermanos, Números 6:14. Creo que esta es la cita. Dice: dice el 14: y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de expiación, y un carnero sin defecto por sacrificio de paces. Además, un canastillo de cenceñas, tortas de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres, cenceñas untadas con aceite, y sus presentes y sus libaciones. Esto era la demanda, hermanos, que Dios pedía, hermanos, cuando el nazareo era contaminado. Vea lo que dice el verso número 12: y consagrará a Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado. ¿De qué dice? De los nazareatos. O sea, hacía el voto de nazareato, se comprometía a estar exclusivo para Dios, pero indudablemente, ¿cómo podríamos decir, hermano? Imagínense que de repente, pues, ¿verdad? Como a veces, imagínense, hablamos de los muertos, ¿verdad? De repente se moría alguien y lo hacía en presencia del nazareato. ¿Qué pasaba ahí? Quedaba contaminado. En ese caso, Dios dice: si ya tenía un año de nazareato y su plazo era para 2 años, entonces decía el Señor: bueno, se va a tener que ofrecer esto, su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha, y bueno, allí, y de esa manera va a poder volver a retomar el nazareato, ¿verdad? Pero cuando se defeccionaba o se caía, ¿verdad?, en alguna falta, en algo indebido, en algo que no tenía que hacer, pero eso era cuando se hacía, ¿cómo, hermanos? Involuntariamente. Y lo señalo porque para nuestro caso a veces pues también puede pasar. Accidentalmente usted y yo nos podemos contaminar, hermano. Y el problema está en que nosotros le demos continuidad a eso, ¿verdad? El problema está en eso. Pero si usted y yo, al ver, hermanos, en la contaminación, decimos, ¿verdad? Pues recapacitamos y decimos: no, ¿verdad? Hasta aquí. Y ya no. Y entonces, hermanos, nos comprometemos delante de Dios a serle fiel, a serle obediente a nuestro Dios. Lo que quiero decir, hermano, es de que cuando eso se daba en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando había una contaminación de una manera involuntaria, hermanos, había una oportunidad para que el que había quebrantado ese voto volviera a ¿qué, hermanos? A restaurar aquel voto. Lo mismo para este tiempo, ¿verdad? Cuando involuntariamente nosotros faltemos a nuestro compromiso, ¿para con quién? Para con nuestro Dios. También Dios, hermanos, ha preparado también el que nosotros, hermanos, volvamos a ¿qué? A renovar ese voto. Pero ¿cómo quiere Dios que lo hagamos? ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos, hermanos? De una manera sincera, de una manera arrepentida, de una manera, ¿qué, hermanos? De corazón, ¿verdad? Y que no volvamos a caer en aquella falta. La palabra dice: si alguno cometiere falta, dice, ¿el qué, hermano? Abogado tenemos. ¿A quién dice? A Jesucristo. Pero en nuestro deseo, hermanos, debe de ser siempre ir ¿cómo? Ir superando en nuestra vida espiritual, ir creciendo en nuestra vida espiritual. Hermanos, voy a dejar hasta aquí. Pónganse en pie, por favor.
Les agradezco por su atención prestada y deseo en el Señor pues que Él añada bendiciones a su palabra, ¿verdad? En lo que hoy hemos hablado, el nazareato, ¿verdad? Un voto de consagración ¿a quién? A nuestro Dios. Usted y yo estamos consagrados a Dios ¿o no, hermanos? Estamos consagrados a Dios y debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo por no faltarle a nuestro Dios, por no fallarle a nuestro Dios. Y si le falláramos, hermanos, debemos de ser ¿cómo? Debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes, porque imagine usted, aquel se contaminaba y se hacía como el disimular, no me contaminé, ¿verdad? Pero legalmente sí se había contaminado. Ese seguía en contaminación y así quedaba, y eso lo iba, ¿el qué, hermanos? Lo iba alejando de Dios. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros. Si usted y yo, hermanos, en determinado momento hemos quebrantado ese voto que un día hicimos con Dios, hermanos, ahora que tenemos vida, hermanos, tratemos de enmendarlo, ¿verdad que sí? Tratemos de enmendarlo, tratemos, hermanos, de restaurarlo. Y no le demos más cabida a nuestra falta, a nuestra culpa, a la contaminación que hemos hecho a nuestra vida, sino que restaurémosla, hermanos, ¿verdad? Porque el Señor pues nos desea exclusivamente para Él. Que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones, hermanos. Paz a vosotros.